Ahí estoy poniendo a grabar nuevamente, ahí está. Bien, entonces, estamos en la clase número 3 de las comisiones A y B de los viernes turno mañana de la materia de desarrollo motor y hoy es 14 de abril. Les estaba comentando que en esta clase vamos a trabajar con los siguientes temas. El primero de los temas vamos a tratar de cerrar el primero de los textos, que es desarrollo motor, bases conceptuales, conceptos, los conceptos de mayor nivel de generalidad de esta materia, que son el procesamiento de la información y habilidades y los tipos de habilidades. Entonces, como en la última clase estuvimos analizando capacidades y señalamos la relación que hay entre las capacidades y las habilidades, lo primero que vamos a analizar son las habilidades y de qué manera se clasifican. ¿Tuvieron oportunidad de leer, de volver sobre ese texto, sobre el texto Desarrollo Motor Conceptos? ¿Avanzaron? ¿Leyeron cómo se clasifican las habilidades? ¿Sí? ¿No? Sí, yo estuve leyendo. Estuviste leyendo. Bueno, qué suerte que estuviste leyendo. A ver si Me yo pareció puedo. muy interesante cómo no se habla ¿cómo se llama esto? Para que, viste lo del tema de gatear, cuando gatea el bebé, digamos, Sí. el andador, ahí está, no me salía. Ah, bien. Entonces vos ya avanzaste sobre el texto de la unidad 2. Vos ya avanzaste sobre el primer año, sobre el periodo de 0 a 3 años con la lectura. Sí, Ah, buenísimo. sí, sí, Bueno, por las dudas. me alegra mucho que hayas avanzado sobre ese texto y entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es terminar con el texto anterior, a ver si podemos darle, digamos, un enfoque general y sobre todo revisar cuáles son los conceptos con los que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. Bien, a ver un segundito, no quiero ver esto, lo que quiero ver es otra cosa. Deme un minuto. Este es el que quiero ver, a ver si lo comparte. Ahí está. Bueno, yo les decía recién qué valioso que puedan ir leyendo, ¿no? La verdad que me alegra que puedan ir adelantando las lecturas y lo que me interesa ahora, antes de avanzar con ese tema de la unidad 2 y cómo se va dando el desarrollo motor a lo largo de toda nuestra existencia, vamos a ver esta clasificación que desde mi perspectiva, la última clase, si yo no me equivoco, no llegamos a analizar. Recuerdan que en la última clase nosotros dijimos que cuando pensábamos en las competencias, que el desarrollo motor es el estudio de las competencias motrices humanas. ¿Eso lo recuerdan? Sí, profe. Sí, bien. Sí. Entonces dijimos, el desarrollo motor estudia cómo van cambiando a lo largo de nuestra existencia las competencias motrices humanas. Y cuando tenemos que pensar en las competencias, decimos que las analizamos a partir de dos componentes. Uno de los componentes que son las capacidades y otro de los componentes que son las habilidades. Dijimos que las capacidades son aquello que se trae, ¿sí? Voy a ir para atrás con el PowerPoint, si la máquina me deja y estoy volviendo para atrás. ¿Mm? Ahí está. Dijimos que, si ustedes recuerdan, mostramos esta diapositiva. Ustedes están viendo en pantalla una diapositiva que dice construcción de las competencias motrices. Sí, sí. Bueno, nosotros dijimos que cuando vamos a analizar, o sea, todo el estudio que vamos a hacer a lo largo de este cuatrimestre está basado en el análisis de cómo van cambiando las competencias y dijimos que para poder entender ese cambio tenemos que analizar cómo van cambiando los dos componentes de la competencia motriz, que son las capacidades, que es todo aquello que se trae, lo genético, lo que se hereda, y que una de las dificultades de las capacidades para su análisis es que no las podemos ver, pero que la forma en la cual se manifiestan las capacidades es a través de las habilidades, que las habilidades son precisamente aquellas formas de movimiento que vamos aprendiendo a lo largo de, sobre todo de los primeros años de vida, desde que nacemos hasta aproximadamente los 12 años, y por supuesto de allí en más se puede seguir aprendiendo, pero que esos 12 años de nuestra vida
son aquellos en los cuales, precisamente por eso son tan importantes, deberíamos aprender todas estas posibilidades de manifestación de nuestra motricidad, que son las habilidades. Y que lo que señalamos, estuve revisando lo que habíamos visto en la última clase, lo que señalamos justamente es esta, digamos, esta relación recíproca y este círculo virtuoso que se da entre las capacidades y las habilidades. Precisamente podemos aprender habilidades porque traemos capacidades. Y a partir que aprendemos esas habilidades y que nos permiten demostrar las capacidades, ese aprendizaje y la ejercitación de las habilidades nos permite mejorar las capacidades. Y cuanto más desarrollo tenemos de las capacidades, también mejores posibilidades tenemos de ejecutar las habilidades. Por eso, fíjense que allí, con el ejemplo de la fuerza, sí, todos tenemos, todos traemos en nuestros músculos la capacidad de ejercer una tensión para oponernos o ejercitar una determinada tensión. Bueno, y esa capacidad que tiene nuestro músculo, que es la fuerza, es la que nos permite, por ejemplo, la fuerza de nuestras piernas nos permite aprender a saltar. En la medida en que nosotros aprendemos a saltar y vamos ejercitando distintas formas de salto, vamos mejorando nuestra fuerza. Y cuanto más fuerza tenemos, más posibilidades de hacer saltos, e inclusive saltos de mayor nivel de dificultad, mayor altura, mayor distancia y demás. Entonces, lo que nos había quedado por analizar para poder terminar con el concepto de competencia motriz son las habilidades. ¿Estamos hasta allí? Este sería el puntapié para comenzar con el tema de las habilidades. Cuando pensamos, bien, cuando pensamos en las habilidades, ustedes que ya leyeron el texto, ¿recuerdan cómo se clasifican las habilidades? Vamos a pasar rápido esto. Vamos a ver entonces habilidades. Todo esto que estamos viendo de cómo se clasifican las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas, eso ya lo analizamos y ahora vamos a ver cómo se clasifican las habilidades. Este cuadro, ¿se entiende? ¿Se entiende el sentido? A mí acá me parece que por eso me interesa tanto que ustedes analicen las diapositivas, porque a través de las diapositivas lo que vamos haciendo es sistematizando y graficando la información. Fíjense cómo está organizada la información en esta diapositiva. ¿Cuáles son las que están debajo de toda esta, presentación de las habilidades? ¿Cuáles son? Lo que hacemos diariamente. Las que hacemos, básicas. tal cual, las básicas, las que hacemos diariamente. A esas las llamamos habilidades motrices generales. Y cuando empecemos a ver el periodo de 0 a 3 años, vamos a ver que esas habilidades motrices generales se empiezan a aprender a partir del año, ¿sí? Cuando el niño logra, gracias a la mielinización, controlar su propio cuerpo, y que esas habilidades motrices generales, que también las llamamos parte de la motricidad básica, son las que van a permitir o van a sentar las bases del aprendizaje, tanto en primer lugar de las habilidades motrices combinadas o cadenas motrices, como de las habilidades específicas. Entonces, en este gráfico, y de esa forma las tenemos que entender, porque de esa forma las vamos aprendiendo, está hecho con un criterio evolutivo. Es decir, las primeras que aprendemos son las habilidades motrices generales, ¿sí? Está estudiado que esas habilidades deberíamos aprenderlas entre el año y los 6, 7 años, por eso decimos que son básicas, que a partir de los 6, 7 años en adelante, gracias a la mielinización, podemos desarrollar, mejorar nuestras capacidades coordinativas, sobre todo una de ellas que es la posibilidad de acoplamiento, de unir habilidades, y que esa capacidad de unir, de que nuestro cerebro pueda y de que nuestro sistema nervioso pueda coordinar de forma sucesiva dos habilidades, estaríamos teniendo la posibilidad de aprender cadenas motrices o habilidades combinadas, y que esa, justamente como está en el medio, fíjense el sentido de las flechas, ¿no? Vamos de lo básico a la motricidad de transición y hacia la motricidad específica.
¿Por qué decimos que es una motricidad de transición? Porque es muy importante que las aprendamos, porque justamente las habilidades motrices específicas, que son las más complejas que podemos llegar a aprender, que son justamente específicas de los deportes, o también llamadas técnicas deportivas, en general están basadas en la posibilidad de unir dos o más habilidades. Entonces, fíjense que es necesario, en primer lugar, desarrollar toda nuestra motricidad básica, que se calcula que entre los 6 y los 9 años nosotros deberíamos poder ejercitar las máximas posibilidades de motricidad de transición y de combinación de habilidades motrices, y que luego, a partir, en algunos casos antes, ¿no? Sabemos que la iniciación deportiva, y sobre todo cuando se buscan rendimientos, un alto rendimiento, un rendimiento máximo, se inicia mucho antes de los 9 años, pero si uno piensa evolutivamente, el mejor momento, justamente por la mielinización, cómo se va completando la mielinización del sistema nervioso y sobre todo de la corteza cerebral, sería como el momento más propicio para que los niños pudiesen empezar a aprender las técnicas deportivas o habilidades motrices específicas. Entonces, ¿se entiende esta forma de clasificación de las habilidades y cómo vamos aprendiendo las habilidades a lo largo de nuestro desarrollo motor? ¿Está clara esta evolución? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer respecto de esta presentación? No, profe. No, ¿Queda profe. claro entonces? Bien. Sí. Bueno, entonces, avancemos a partir de esta primer presentación de los 3 tipos de habilidades, lo que tenemos que seguir analizando es, espérenme un segundito, por favor, Eso lo digo Mariano. traten Específico, de mantenerse transición y silenciados. lo tengo que volver a ver, Ahí bueno, no. Bueno, está, Alan, por favor, ayúdanos silenciando tu micrófono. Ahí está, gracias. Porque aparte, cuando estoy en modo presentación me cuesta mucho verlos, me cuesta mucho si comentan algo, así que les pido que vayan tratando de mantenerse silenciados. Bueno, entonces, avancemos con la clasificación. No vamos a hacer el detalle de la clasificación, yo les pido que por favor ustedes lean el texto, miren las diapositivas, acá simplemente presentarlo. Fíjense que las habilidades motrices generales, estamos pensando en 3 tipos de habilidades, ¿sí? Cuando hablamos de las de locomoción, estamos diciendo aquellas que nos permiten cambiar de lugar, ¿sí? Locomoción es, como el primer término lo dice, desplazamiento, y hay distintas formas que nos podemos desplazar, ahí ven saltos, apoyos, rolidos, correr, caminar, galopar, bien. Hay un montón, léanlas, analícenlas. Si hay alguna en particular que no me entienden de qué estamos hablando, lo traen, lo plantean y lo consideramos. También hay habilidades de no locomoción. Cuando pensamos en las habilidades de no locomoción, precisamente son lo contrario a las de locomoción. Mientras que las de locomoción lo que nos permiten es cambiar de lugar, las de no locomoción son habilidades que hacemos manteniendo nuestro lugar en el espacio, donde allí lo que movemos es alguna de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con la postura, pararse, sentarse, acostarse, ¿sí? Son habilidades posturales, arrodillarse, ponerse boca abajo, boca arriba, o habilidades que tienen que A ver los con, laterales, de izquierda o el lateral derecho. sí, por ejemplo, separar los brazos del cuerpo, o girar el propio cuerpo hacia un lado o hacia el otro, flexionar, extender y demás. Entonces, en general suelen tener bastantes dificultades para diferenciarlas. Es una pregunta que solemos hacer en el parcial, así que lean el texto, miren los ejemplos, busquen otros ejemplos y si tienen alguna duda, la traen y la analizamos. Y por último, las que suelen también generar bastante confusión son las manipulativas. Que recuerden que cuando hablamos de manipulativas, hablamos tanto aquellas que tienen que ver con el uso de las manos, ¿sí? Como el uso de los pies. Entonces, a ver, espérenme un segundito,
si tengo alguna forma de verlos un poco más y de poder silenciarlos. Ahí está. Voy a poner así, a ver si se puede silenciar ahí. Bien, entonces, cuando hablamos de las manipulativas o de las habilidades de manipulación, decimos, son las que comprometen el uso de las extremidades, manos o pies, y que tienen mucho compromiso visomotor. Es decir, que para poder manipular un objeto necesitamos o exigimos a nuestra percepción. Por eso, fíjense que en general son todas aquellas habilidades que nos implican el uso de los objetos. Lanzar, recibir, golpear, pasar, driblear, hacer rodar un objeto, patear. Y con las manipulativas, en algunos casos nos ha pasado que ustedes por ejemplo, cuando empujamos un objeto o transportamos un objeto o traccionamos un objeto, ¿no? Empujar. Le apoyo las manos al objeto y lo empujo. O me apoyo con la espalda y lo empujo. Esa habilidad es empujar. Más allá de que yo me esté vinculando con un objeto, yo no lo estoy manipulando. Yo lo estoy desplazando, por eso es una habilidad de locomoción, y mi intención no es dominar ese objeto, sino justamente correrlo, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, cuando yo hablo de tracción, que es la contraria del empuje. Agarro un objeto, ¿no? Por ejemplo, un banco, o un mueble, o un escritorio, y lo arrastro. O agarro los brazos de un compañero, las muñecas de un compañero, y me lo trato de traerlo hacia mí. Esa habilidad de tracción, de cambiar a un objeto o a una persona de lugar, no es una habilidad manipulativa, sino que es una habilidad de locomoción. Entonces, esto también suele ser un motivo de confusión. Les pedimos que por favor lean toda la lista de habilidades que tienen para no confundirse. Bien, respecto de las habilidades motrices generales, ¿alguna aclaración? ¿O quedan claras? O a partir de esta explicación se entiende de qué se trata? Yo quiero preguntar algo, ¿no? Dale. ¿Por qué sería locomoción y no manipulación? Porque cuando hablamos Eh, de manipulación estamos hablando en general de objetos de menor tamaño, pelotas, aros y demás, y en realidad lo que estamos haciendo es teniendo un dominio sobre ese objeto a partir de una de las extremidades. Por eso hablamos de manipulativas, manos o ok. pies. En cambio, cuando hablamos de tracción o empuje, lo que estamos haciendo es ese objeto que en general suele tener mayores dimensiones, por ejemplo, nadie va a decir que yo tracciono una pelota, ¿sí? Yo una pelota la lanzo, la tiro, la dribleo, la hago rodar. Para traccionar ese objeto que yo quiero mover de lugar, tiene que ser un objeto que tenga un determinado peso, ¿sí? El típico ejemplo de la tracción es la cinchada. ¿Jugaron alguna vez una cinchada? Donde Eh, dos grupos se agarran de una soga y tratan de llevar al otro grupo hacia el otro lado. En sí, ese sí. Ah, sí, caso, sí. en general, tanto la habilidad de empuje como la de tracción y la de transporte tiene mucho compromiso de la fuerza y para poder ejecutarla, más allá de que uno agarre el objeto con las manos, ¿sí? También puede hacer esa habilidad empujándolo con otra parte del cuerpo, con la espalda, con el hombro, ¿sí? Con toda la pierna. Entonces, en ese caso hay toda una implicación o sea, del cuerpo ejerciendo fuerza sobre ese objeto, no con la intención de dominarlo y tampoco en esas habilidades de empuje, tracción y transporte hay un gran compromiso de la percepción. Entonces, es necesario que puedan diferenciar entre empuje, tracción y transporte, que son habilidades de locomoción, que se pueden ejercer sobre objetos, de aquellas que implican el dominio de ese objeto a partir de los pies o de las manos y que implican no tanto compromiso de la fuerza y de todo el uso del propio cuerpo, sino ahí, bueno, me están apareciendo carteles, les pido que si están accediendo a alguna de las funciones Hola, hola.
Se se escucha, escucha, profe. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. Ah, porque Sí, no se sé. escuchó. No sé por qué me desaparecieron todos. Bueno, Sí. debo tener un momento de baja estabilidad. ¿Sí? Debo estar con baja estabilidad de la conexión. Bueno, entonces les decía que cuando estoy haciendo una manipulación, entonces en estas tres habilidades de locomoción, empuje, transporte y tracción, hay un gran compromiso de la fuerza. En cambio, en aquellas que tienen que ver con la manipulación, hay un gran compromiso, como dice debajo, fíjense, creo que ese último concepto de coordinación dinámica general, es decir, que implica a la totalidad del cuerpo. En cambio, cuando hablamos de coordinación visomotora, que son las habilidades justamente manipulativas o de manipulación, tienen un gran compromiso de la percepción, los órganos de los sentidos, sobre todo de la vista, y un gran compromiso de las capacidades coordinativas, de la orientación espacio-temporal y demás. Entonces, lo importante es que no se las confundan. Y que no olviden que cuando hablamos de habilidades manipulativas, que es como se la reconoce en la bibliografía en general, se incluye, más allá de que manipulación podría confundirse con la referencia solamente al uso de las manos, también se incluyen en ese tipo de habilidades las que tienen que ver con el uso de los pies, ¿sí? Por eso está driblear con el pie, patear, y otras habilidades básicas que se hacen con los pies. Bien, avanzamos, vamos a ver las habilidades motrices combinadas. Yo les decía que estas lo vamos a ver hoy cuando veamos el factor que incide sobre el desarrollo motor, que es la maduración, de qué manera van apareciendo las habilidades y fundamentalmente bueno, aquí lo que hay es, antes de ir a las combinadas, vamos con esta diapositiva. En general, otra diferenciación muy importante es que estas habilidades de locomoción y no locomoción suelen tener, este concepto creo que ya lo habíamos conversado, suelen tener un origen filogenético. Cuando hablamos de un origen filogenético decimos que son habilidades motrices que heredamos de otras especies animales y que precisamente por eso son habilidades que se aprenden antes, porque implican el dominio del propio cuerpo y las controla una zona de nuestro cerebro que se mieliniza antes, es decir, madura antes que la corteza cerebral, que es la subcorteza, y en general, por eso, ¿no? Es que estas habilidades, las habilidades que tienen origen filogenético son las de locomoción y no locomoción. Estos dos tipos de habilidades suelen aprenderse antes que las habilidades manipulativas. Van a ver que nosotros vamos a ir señalando cuando veamos el primer año de vida cómo justamente el control postural y la marcha son dos de los primeros dominios de conductas voluntarias que los bebés aprenden y que les permiten dominar su propio cuerpo. En cambio, las habilidades manipulativas tienen un origen que se llama ontogenético, porque es un tipo de motricidad que fue desarrollando el ser humano a partir de una característica que le es específica, como es la bipedestación y la prensión con la oposición del pulgar. Entonces, esta posibilidad de estar en bipedestación es la que nos permite tener un mayor control del entorno, una mayor posibilidad de orientación espacial y temporal, y al mismo tiempo la posibilidad de tener la oposición del pulgar nos permitió desarrollar todo un tipo de manejo de objetos que otros animales no tienen. A todas esas habilidades de las que somos capaces solamente los seres humanos, por ejemplo, de hacer picar una pelota, de golpear una pelota, de patearla, de pasar y recibir, o de golpear con un objeto a otro, ya sea con un bate, una pelota de softball o con una raqueta
una pelota pequeña o una pluma en bádminton. Esas habilidades decimos que son específicamente humanas, por eso se las distingue, se dice que son ontogenéticas, y esas se van aprendiendo, requieren mucho más dominio de nuestro sistema nervioso sobre todo nuestro cuerpo. Justamente la encargada de coordinarlas es la corteza cerebral, y esas se van aprendiendo de manera más tardía, porque aun cuando se logra cierto dominio, requieren mucho más control y mucha más maduración, más mielinización de la corteza. Justamente todas las habilidades ontogenéticas son las que tienen el origen, o sea, son de tipo más relacionadas con la manipulación. Bien, entonces, hecha esta aclaración sobre las habilidades motrices generales, la motricidad básica, lo filo y lo ontogenético, veamos rápidamente, bueno, acá tienen en las diapositivas todos ejemplos de habilidades motrices generales. Vamos a las cadenas motrices o habilidades motrices combinadas. Hoy las nombramos, este va a ser tema específico del periodo de 6 a 8 años, que es cuando se aprenden, y decimos que hablamos de cadenas motrices simples cuando somos capaces de combinar, es decir, poder hacer de manera sucesiva sin pararnos entre una y otra, habilidades motrices generales. Las cadenas más simples son todas aquellas que se organizan sobre el correr. Por ejemplo, correr y saltar, correr y girar, pero también puede haber otras simples como rolar y pasar por debajo de un objeto, otras como pueden ser rolar, pararse y seguir corriendo. Entonces, hay distintos tipos de combinaciones. En general, cuando hablamos de simples, hablamos de combinación de habilidades que implican solo mi propio cuerpo. En cambio, hablamos de habilidades compuestas cuando combinamos muchas habilidades de locomoción y no locomoción, y también cuando en esa cadena incluimos alguna habilidad de manipulación. Cuando aparece una habilidad de manipulación, ya esa cadena es compuesta por el tipo de dificultad que empieza a presentar. Por ejemplo, no es lo mismo correr y saltar que caminar picando una pelota, porque el control de la coordinación no es solamente sobre mi propio cuerpo, sino también sobre el dominio de un objeto. Por eso esas habilidades las llamamos compuestas. Y hablamos de habilidades complejas cuando en general las complejas implican habilidades manipulativas, cuando en la ejecución de esas habilidades manipulativas implicamos o aparece la presencia de un tercero que nos exige no solamente el dominio del objeto, sino que también nos exige poder tomar decisiones respecto de ese tercero. Por ejemplo, no es lo mismo que yo camine picando una pelota por una cancha de básquetbol, que yo tenga que caminar picando una pelota por una cancha de básquetbol con compañeros que aun cuando no se muevan, puedan mover, o sea, aun cuando no cambien de lugar, puedan mover sus brazos y quitarme la pelota, ¿no? Tipo o por ejemplo, no es lo mismo que estemos en ronda pasando y recibiendo una pelota entre nosotros que en el medio se ubique un compañero y juguemos un loco. ¿Sí? En el primer caso estamos pasando y recibiendo la pelota y estamos haciendo una habilidad compuesta, pero si en el medio de esa ronda ponemos a un tercero, un compañero que en el momento en que nos estamos pasando la pelota nos haga amagues, nos intente quitar la pelota, aun cuando no nos la quite, eso ya tiene un mayor nivel de complejidad porque allí aparece un compromiso táctico, es decir, yo no solamente tengo que dominar el objeto, sino que tengo que evitar que ese que está en el medio me quite la pelota, entonces tengo que dominar el objeto, tengo que mirar a quién se lo voy a pasar, tengo que ver cómo hago para evitar que el compañero que está en el medio me la quite. Bueno, en ese caso estamos hablando de una habilidad combinada pero compleja. Y estas son muy importantes porque cuando un niño es capaz de dominar las habilidades combinadas complejas, decimos que ya está en las mejores condiciones, en condiciones óptimas de su desarrollo motor, de su aprendizaje motor, para empezar a aprender las técnicas específicas de los deportes, o estas que son, bueno, aquí tienen varias combinadas, estas que son las habilidades motrices específicas. ¿Entendieron la diferencia entre habilidades motrices específicas cerradas y abiertas?
¿Cómo Sí, le fue con perfecto. ese tema? Perfecto. Yo lo estoy viendo justamente acá en el cuaderno, así que Bueno, de Marcos ya lo que ya saben vi, bueno. que Marcos ya tuvo la suerte de poder cursar, así que él viene con una ventaja, que esperemos que este año, este cuatrimestre lo ayude. A los demás, que es la primera vez quizás que están leyendo o que están analizando este concepto de habilidades motrices específicas o técnicas deportivas. ¿Se les generó alguna duda entre habilidades motrices cerradas y habilidades motrices abiertas, o también llamadas habilidades de los deportes psicomotores y habilidades de los deportes sociomotores? ¿Alguna duda? No, profe, está bien. Juan es dice que está, entendible. Juan dice que está bien, y hubo también una compañera que dijo, pero no alcancé a ver qué micrófono se prendió. Bien, entonces todos entienden que entre este tipo de habilidades, que son las de habilidades cerradas o de los deportes psicomotores, ¿sí? Miremos qué deportes están haciendo estos deportistas. ¿Qué está haciendo esta deportista acá en la primera foto? Saltando en largo. Saltando el largo. ¿Qué deporte es ese? Atletismo. Muy bien. Atletismo. ¿Qué está haciendo esta atleta acá? Acrobacia. Sí, pero ¿qué deporte debe estar haciendo? Gimnasta, ¿será? Gimnasia deportiva o artística, ¿no? Saben que hay dos tipos de gimnasia: la rítmica, que es la que se hace con objetos, masa, cinta, aro, pelota, y la artística o deportiva, que es esta, ¿no? Que tiene las distintas disciplinas: suelo, salto, caballete, vida de equilibrio. Bien, esta es una gimnasta de gimnasia deportiva o artística. Y este es ¿qué está haciendo este atleta acá? Este deportista, Natación. natación. Y está nadando, y por el tipo de movimiento está nadando mariposa, el estilo mariposa. Fly, como lo dicen los ingleses, o mariposa. Bien, fíjense, ¿qué tienen en común estos tres deportistas, estos tres deportes? ¿Están haciendo un deporte individual? Qué bueno que haya aparecido ese concepto. Acá dice Juan que están haciendo un Me deporte leíste la individual. mente, Juan. Muy bien, pero yo les voy a mostrar otra foto. Ahora les muestro estas fotos. Entonces, está muy buena esa respuesta, porque si aparece esa respuesta como lo primero, es porque necesitamos ver este concepto, ¿sí? Necesitamos analizarlo. Vamos a analizar esta foto. ¿Qué está haciendo este deportista y quién es? ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Quién es este? Federer está jugando el tenis. Federer. Jugando al Federer, tenis, sí. Puede ser. Roger, el gran Roger, ¿sí? El reloj suizo del tenis. Roger Federer jugando al tenis. ¿Qué están haciendo estos deportistas? Handball. Luchando. Luchando, ¿sí? Y según un compañero de ustedes, esto es MMA, ¿sí? Yo pensé que era kickboxing, no. El compañero me dijo que Profe, esto estaba leyendo la otra imagen, nada que ver, no la Este que es- marcó acá. es MMA, muy bien. ¿Y qué está haciendo este deportista? Handball. Está haciendo un tiro suspendido en handball, ¿sí? Uno haciendo el tiro suspendido y el otro atajando. ¿Qué característica tienen estos deportes distintas de las otras? Del otro. Hay un Están rival. compitiendo con el otro. ¿Cómo? No, Que están compitiendo contra el otro oponente. Están compitiendo contra el otro, pero Federer también. Ustedes acá me dijeron que estos eran deportes individuales. Y yo les pregunto, perdón, acá voy a me fui para... ¿Y acá Federer qué tipo de deporte está haciendo? En conjunto. Grupal tendría que ser. no, es Federer individual. está compitiendo grupal, Marcos. ¿Con quién es el compañero de equipo de Federer? Ah, no, abajo no. Bien, No. acá. Federer acá. Estamos con Federer. Yo pregunto, no a Marcos y a Juan, a todos, ¿qué diferencia hay entre esta atleta, este gimnasta y este nadador, que como dicen ustedes, son deportes individuales? Profe, Sí, y este
tenista también está solo. O Profe, este luchador, ya te doy la palabra, Jonathan. Y este luchador también está solo. ¿Por qué están en esta diapositiva y no la anterior si la clasificación que estamos usando es de deportes individuales? ¿Vos qué pensás, Jonathan? porque son de distintas maneras de puntuación. Uno son contra un rival y el otro tiene que demostrar lo mejor de sí para dar una puntuación a un jurado. Pero son deportes individuales. ¿Por qué los ponemos juntos si tienen formas de puntuación distintas? Porque El uno entorno en el es que se de desarrolla. A ver, de a uno. Estamos pensando para tratar de encontrar la diferencia. ¿Y por qué yo los pongo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué desde este marco conceptual que estoy proponiendo en esta materia, nosotros decimos que aun cuando, como ustedes están con ese concepto que para mí habría que desterrar del campo de la actividad física y del deporte, en este momento del avance de las ciencias, de la actividad física y del deporte, nosotros no podemos seguir clasificando los deportes en individuales y de conjunto. Pero lo tienen que entender ustedes y lo tienen que poder justificar. ¿Por qué yo estoy separando en 2 diapositivas deportes aún cuando el deportista lo está ejecutando o está jugando ese deporte solo? El entorno en el que se desarrollan. Bien, María o Antonella, ¿cómo te llamo? Antonella. Antonella está bien. Antonella, bien. Antonella dice el entorno en el que se desarrollan. Antonella ya encontró la primera diferencia. Profe, Pero, sí, Jonathan. practicando también un deporte en el cual se le dice deporte individual, sí, o sea, entiendo lo que usted dice de que además se necesita de otra persona para poder practicarlo. A estos tipos de deportes, tipo el handball, la lucha o un deporte de raqueta, Ajá. no podés ni siquiera entrenarlo solo, más allá de que se le suele decir un deporte individual. En cambio, las otras actividades como la natación, la gimnasia o el atletismo, se puede entrenar individualmente, o sea, hasta entrenamientos pueden ser individuales. En cambio, estos deportes se necesita de otra persona para poder realizarlo, ¿no? Bien, estás encontrando lo que esa es podemos decir, el aspecto central. Lo que le tenemos que poner a ese se necesita del otro es el nombre científico o el concepto, conceptualizarlo de manera científica, eso que estás diciendo, Jonathan. Pero antes de ir a ese concepto que es el concepto central, para decir por qué los otros deportes, la gimnasia, la natación y el atletismo, quedaron en la diapositiva anterior, y estos deportes, el handball, el tenis, la lucha, acá podría estar también el básquet, podría estar el fútbol, podría estar el taekwondo, ¿sí? El taekwondo, el judo, que se compiten, el sumo, que se compiten también de forma individual. Discúlpenme, me están tocando, no sé por qué, siempre en este horario me vienen a tocar el timbre. Espérenme un segundito, por favor. Entonces, estábamos diciendo que, ¿cuáles son las diferencias por las cuales tenemos en esta diapositiva estos deportes? Yo les decía recién, en esta diapositiva podría estar también el básquetbol, podría estar también el fútbol, y podría estar, sí. ¿Tiene que ver con que están manipulando un objeto? Tanto Pero el tenista como el de handball. Sí, No? pero fíjate, ¿qué pasa, por ejemplo? Está buena esa duda, Valentina, o esa inquietud que se te genera. Pero, por ejemplo, yo dije que acá podría estar el taekwondo, o que acá podría estar el judo. Y en el taekwondo y en el judo yo no estoy manipulando objetos. Pasa por la percepción, por la táctica que cambia el entorno, creo que va por ahí, ¿no? Bien, miren, Mauro está trayendo lo mismo que dijo antes Antonella, ¿no? Antonella dijo, bueno, cambia porque porque está muy comprometida la percepción y porque está en un entorno, ¿sí? O en una situación que es muy diferente, ¿sí? Bien, Profe, sí. Juan. puede ser que la diferencia es que en uno hay más interacción motriz que en el otro.
Ese es el concepto, Juan. El concepto es cuando antes dijo Jonathan, creo que fue, Jonathan dijo, bueno, se necesita del otro. El concepto central es ese y para mí es muy importante que ustedes puedan analizar conmigo esta diapositiva. Esta diapositiva cambia la forma de ver, esta diapositiva no, esta forma que yo les propongo en esta materia cambia y es más, yo en este sentido tengo diferencias con varios de los profesores de esta carrera, ¿sí? Pero para mí esta mirada de la clasificación de las habilidades está íntimamente relacionada con la perspectiva que nosotros hacemos del desarrollo motor y del aprendizaje motor en esta materia. Nosotros no podemos seguir diciendo a esta altura del desarrollo de las ciencias de la actividad física y del deporte que los deportes se clasifican en individuales y de conjunto. ¿Por qué? Porque lo más importante para un deporte no es la cantidad de personas que compiten, sino el tipo de exigencia de procesamiento de la información que exige ese deporte. O que demanda ese deporte. Por ejemplo, cuando hay interacción motriz, ¿a qué nos referimos con interacción motriz? Hablamos de interacción motriz cuando lo que hace este deportista, no importa si este deportista es Federer, si es, iba a decir Capitanich, como si fuera el taekwondista nuestro que fue medalla de oro medalla de oro olímpica, ¿sí? No importa que sea Federer. ¿Cómo? Crismanich, profe. Crismanich, yo iba a decir Capitanich, era con Crismanich. Nich. Crismanich, bien. No importa que este deportista sea Federer, o que sea Crismanich, o que sea Pareto, ¿sí? Que sea Paula Pareto, que es otra medallista argentina. Nombremos a nuestros medallistas olímpicos. O que este jugador sea Messi, ¿sí? En el caso de Crismanich, de Paula Pareto, están solos. Messi está con otros 10 jugadores. O si pienso en Ginóbili, estaba con otros 4 jugadores. Entonces, acá no importa la cantidad de jugadores que haya. Lo que importa es qué pasa de este lado. Si de este lado Pareto tiene otra judoka, lo que se está dando entre ellas es una interacción motriz. ¿Qué quiere decir interacción motriz? Que lo que hace Pareto condiciona lo que hace la otra judoka y que lo que hace la otra judoka condiciona lo que hace Pareto. ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo en términos de este cuadro de la tercera de las columnas. Para Pareto hay mucha interacción, aun cuando no se toquen, porque Pareto tenía que estar todo el tiempo mirando a la otra judoka, cómo se paraba, cómo se movía, ¿sí? Había mucho compromiso de la percepción, que vamos a ver ahora. Había mucho compromiso de la toma de decisiones, por ahí apareció el concepto táctico, y sobre todo lo que hacía a partir de su presencia física y de la forma en la que se movía la otra judoka, obligaba a Pareto a estar todo el tiempo mirándola, porque todo el tiempo le estaba cambiando la situación, desde dónde se paraba, cómo movía las manos, qué gestos hacía. Entonces, el otro está todo el tiempo dándote información y generándote un entorno cambiante. Y entonces lo que hay es mucha información que vos tenés que manejar. Pareto con una judoka, Crismanich con un taekwondista. Y esto también se acentúa, pero es el mismo proceso cuando está jugando Messi en el PSG o estaba jugando en la selección, porque Messi tenía un entorno permanentemente cambiante. ¿Por qué? Porque no solamente cambian de lugar los compañeros que juegan con él, sino ni que hablar de los contrarios. Y entonces un jugador de un deporte que tiene varios integrantes, tiene inclusive, no solamente ese entorno es cambiante, sino que tiene muchísima información situacional para procesar. Por eso es que nosotros decimos que esos deportes donde lo central es la interacción motriz, es decir, donde hay un otro que es tu oponente, esos deportes son sociomotores. ¿Por qué? Porque lo que hace el otro, sea uno, sean muchos, modifica lo que haces vos. En esta columna de la que estoy hablando, a esas habilidades se las llama habilidades abiertas
Y a esos deportes donde se usan esas habilidades se los llama deportes sociomotores, que son estos deportes, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia de cambio de enfoque. Cuando yo hablo de un deporte sociomotor, estoy pensando en el handball, pero también estoy pensando en el tenis, en el judo, en el taekwondo, aun cuando sean deportes individuales. No me sirve hablar de deportes individuales porque yo tengo que juntar cosas que son distintas. ¿Sí? Si no, ¿dónde meto los individuales? ¿Federer es individual o es psicomotor? En cambio, los otros deportes, como estos, ¿no? El atletismo, la natación, la gimnasia, el patín, y en algunos casos, por ejemplo, el remo, el tiro, esos deportes son deportes donde no hay interacción motriz. Por ejemplo, el nadador, ¿no? Vamos acá. En estos deportes, ¿hay interacción? No. La saltadora no interactúa con nadie. Lo que ella haga no depende de lo que hagan los demás. Si la saltadora anterior saltó 10 centímetros más que ella, cuando le toca el turno a ella no va a poder cambiar nada. Va a tener que tratar de hacer lo que hace siempre, que es lo que entrena todo el tiempo, de la mejor manera posible. Pero no es que va a poder cambiar el tipo de salto que hace porque la saltadora anterior saltó 10 centímetros más que ella. Su técnica va a ser siempre la misma. Mientras que ella esté corriendo a lo largo de la corredera y antes de picar en la tabla, ¿va a haber cosas que se le van a poner en el medio, que van a cambiar de lugar, que la van a obligar a tomar decisiones? No, prácticamente no tiene decisiones para tomar la saltadora. Lo mismo pasa con la gimnasta y lo mismo pasa con el nadador. Lo que tienen que hacer es hacer esa técnica para la cual se entrena sistemáticamente e intensivamente y hacerla en el momento en que le toque ejecutarla. Entonces, en estos deportes, que los llamamos deportes de habilidades cerradas, ¿cerradas por qué? Porque no hay interacción, no hay muy poca información situacional porque el entorno es estable, nadie me corre la corredera, ni me corre el andarivel, ni me mueve la pileta del lugar, ni ningún nadador se puede meter en mi andarivel, porque si algún nadador se metiese en mi andarivel, lo descalificarían. Es decir que yo, mientras que estoy haciendo estos deportes, no tengo interacción. Entonces, como no tengo interacción, esperen que perdí el mouse, acá está. Como no tengo interacción, esos deportes se dan y no tengo interacción y se dan en un entorno estable, tengo poca información situacional y se los llama deportes psicomotores o de habilidades cerradas. ¿Se entiende esta diferencia entre lo que es un deporte psicomotor, es decir, un deporte donde no tengo interacción, y en general los deportes psicomotores son deportes de habilidades cerradas y son deportes individuales? En cambio, en los deportes de habilidades abiertas, donde tengo mucha interacción, el entorno cambia y tengo mucha información, son deportes, en estos deportes yo puedo jugar en forma individual o de conjunto. Entonces, si en una misma clasificación puedo poner dos tipos de deportes, individual y de conjunto, la clasificación individual y de conjunto no me sirve. Porque además lo que vamos a ver, y esto es muy importante, desde una perspectiva evolutiva, los deportes de habilidades cerradas, es decir, los deportes psicomotores, pueden iniciarse deportivamente antes que los deportes sociomotores o deportes de habilidades abiertas. Precisamente porque hacer un deporte no solamente es ejecutar una técnica. Hacer un deporte es entender, primero, aceptar el desafío que implica ese deporte y entender las reglas de ese deporte. Y está comprobado que los niños no pueden comprender las reglas en su total magnitud, sobre todo las reglas de los deportes sociomotores, hasta etapas que no sean de los 7, 8 años en adelante, es decir, cuando se logra la heteronomía y cuando se logra la posibilidad de un pensamiento concreto y la descentración. Bien, ¿se entendió esta diferencia? Sí, profe. Sí, señor.
¿Se entendió? Bueno, cuánto me alegro. Entonces, con esta clasificación, ¿sí? Si volvemos para atrás, vuelvo a la anterior, voy a ir muy rápido para que se vea esta. Aquí. Fíjense entonces que acabamos de clasificar las habilidades en habilidades generales, que son las primeras que se aprenden entre el año y los 5 o 6 años, las combinadas, que son esenciales poder aprenderlas, que es la motricidad de transición, entre los 5 y 8 o 9 años, y las habilidades específicas. Y cuando hablamos de habilidades específicas en esta materia, porque así se las clasifica hoy en día, en el campo de la actividad física y del deporte, hablamos de habilidades de los deportes sociomotores, los que tienen interacción motriz, que son habilidades de tipo abiertas, y los deportes psicomotores, que no tienen interacción motriz y que son los deportes de habilidades cerradas. Ahora, el último concepto que digo, y vamos a pasar a procesamiento de la información, que era otro de los temas que ustedes tenían que analizar para hoy. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este nadador, en lugar de nadar en la pileta, va a hacer la Santa Fe Coronda, o quiere hacer como pasó hace un par de fines de semana atrás, que una nadadora argentina de 19 años unió Colonia con el puerto de Buenos Aires, creo que fue el puerto, no sé cuál fue el lugar de la costa argentina que tocó. Sí, fue en el Puerto de La Plata. De La Plata, y lo hizo en tiempo récord, tardó 12 horas creo en nadar, de cruzar el río de la Plata. ¿Es la misma la situación de este nadador que nada en la pileta que de esa nadadora que nada en el río de la Plata? ¿Qué les parece? Sencillamente, la verdad que no. No es la misma, dice Marcos. Y a los demás, ¿por qué? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que plantea Marcos y por qué? O sea, más allá de ser la misma disciplina, porque es natación, Sí. suele tener, al ser aguas abiertas, suele tener un equipo de trabajo en el cual la van guiando con lanchas y todas esas cosas por el tema de que lo que pueda llegar a pasar. En cambio, acá en una pileta cerrada, son 50 metros, en todo caso puede llegar a ir y volver, pero es una pileta sin obstáculo y es en aguas claras. Bien, entonces Depende de fíjense. otros factores, profe. Depende de otros Depende de los Lucas. factores climáticos, factores que van cambiando, que no son constantes como si fuese en una pileta normal de natación. Tal cual. Tal cual. Sí, incertidumbre, me parece. Tal cual, aumenta el nivel de incertidumbre, entonces el entorno se hace cambiante. Entonces fíjense que puede pasar, encontraron justo el componente que es el que hay que analizar en estas situaciones. Muchas veces los deportes psicomotores de habilidades cerradas, como por ejemplo la natación, el atletismo, el running, ¿sí? La carrera, ¿sí? Estoy hablando de 3 que son los más habituales que se den en entornos cambiantes. Por ejemplo, no es lo mismo correr en el velódromo, en un circuito cerrado de ciclismo, que hacer el Giro de Italia, ¿sí? O el Tour de France, o la Vuelta de España. Es más, en esos casos, los deportistas inclusive compiten en equipos. Deberían estar mejor preparados, en mi caso, deberían estar mejor preparados. Sí, pero vos sabés que Marcos, deportistas, ¿no? Para completar esa vuelta. Claro, Marcos, pero más que una cuestión, los deportistas de rendimiento tienen que estar todos preparados y lo mejor preparados en función de lograr su máximo rendimiento. Acá lo que estamos planteando es que no es lo mismo correr en un velódromo donde toda la situación está controlada y no hay incertidumbre, como dijo uno de ustedes, entonces hay poca información situacional, que cuando vos ese deporte, que sigue siendo un deporte psicomotor, pero vos lo haces en un entorno cambiante. Cuando vos ese deporte que es psicomotor de habilidades cerradas lo haces en un entorno cambiante, se dice que lo que estás haciendo se está convirtiendo en una situación mixta. ¿Mixta por qué? Porque el deporte sigue siendo psicomotor, pero lo que vos estás cambiando son las condiciones en las cuales se hace y entonces lo estás como abriendo. Por eso no llega a ser un deporte sociomotor, pero sí lo haces en una condición mixta.
Lo mismo, por ejemplo, cuando vos vas a hacer una carrera, querés cruzar los Andes, ¿no? Y es más, el cruce de los Andes que incluso se hace, hay distintas formas de cruzarlo, se hace individual, se hace en pareja, se hace en grupo. Entonces, si vos vas a cruzar los Andes, primero ya tenés un montón de condiciones porque vas a subir, bajar, vas a correr por terreno rocoso, vas a cruzar ríos, bueno. Entonces, hay un entorno cambiante, ¿sí? Y si lo haces con otros, formando parte de un equipo, también empieza a haber interacción. Sin embargo, la habilidad que vos estás haciendo es siempre la misma, porque no es que vos vas haciendo cosas distintas, no es que de pronto estabas corriendo y de pronto decís, bueno, ahora voy a gatear o ahora voy a empezar a hacer rolidos adelante en lugar de correr. No, vos seguís siempre, o la nadadora lo mismo, no es que la nadadora en un momento que está cruzando el Río de la Plata va a decir, bueno, ahora en lugar de nadar me voy a subir a una lancha y voy a seguir en la lancha. No, tu habilidad sigue siendo la de nadar. A lo sumo podrás ir cambiando o combinando distintos estilos de nado. Bien, entonces, en ese caso, cuando se dan esas situaciones donde el entorno es estable o se agregan algunos integrantes para usar esa habilidad como parte de un conjunto, decimos que esos deportes quedarían en el medio, ¿no? Como deportes mixtos o deportes de situaciones mixtas. Bien, ¿dudas sobre esto? Espero que haya muchas dudas sobre esto. Y si no hay muchas dudas sobre esto, avanzamos con el procesamiento de la información. Yo tengo una, profe. ¿Se me Dale, escucha? se te escucha perfecto. ¿Puede ser que en el tipo de deporte psicomotor predominen también deportes donde se requiera mucha más técnica que el otro tipo de deporte? ¿O me estoy desvirtuando? No, lo estás, es más, vos sabés que hay un cuadrito que yo no sé si está, a ver, déjame ver si está acá. No está acá. Yo no sé dónde está ese cuadro. A ver, voy a intentar ver si, y de paso vamos pasando al otro tema. Denme un minuto. Factores, no, procesamiento de la información, no quedó acá. Un minuto, Denme un minuto que lo abro. Así no pasean conmigo por mi computadora. Espero que esté acá. Quiero porque es muy interesante lo que vos estás planteando, a ver si lo podemos ver gráficamente. ¿Está acá? No está acá tampoco ese cuadrito. No sé si está en la carpeta. Bueno, yo lo voy a buscar y después se los voy a mostrar, ¿sí? Porque me parece que está en el aula de desarrollo motor, y si no está en el aula ya lo voy a encontrar. Esto que vos planteás es tal cual vos lo estás planteando. No vi tu nombre, no sé quién es la que habló. A ver. Acá, profe, Giovanna Agosto. Giovanna. Giovanna, en realidad, para poder responder a tu pregunta, lo que tendríamos que hacer es analizar en forma conjunta esto que acabamos de decir con el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es esto. Denme un segundo, porque quiero hacer todo junto y me voy del PowerPoint acá. Vamos a ver si quedó ahí. Acá está. Ahí, compartir. Espérenme un segundo, Para poder entender la complejidad de las habilidades, es muy importante entender cuáles son los procesos que esas habilidades implican. Eso también ustedes lo deberían haber leído. Nosotros estamos diciendo, ahí se está viendo una diapositiva que dice enfoque de procesamiento de la información. Sí. Bueno, cuando nosotros dijimos, bueno, lo que estamos haciendo es saltando, estamos corriendo, estamos nadando, ¿sí? Yo puedo estar, por ejemplo, si hago una habilidad general, yo salto,
si hago una habilidad combinada, corro y salto. Si hago una habilidad específica, hago salto en largo. Pero lo que a mí me interesa saber es, si yo me quedo solamente en el salto, volvemos a la primera clase de esta materia, donde dijimos, un atleta, un deportista, lo que hace no es solo moverse. Moverse es lo que yo veo, ¿sí? Moverse es lo que yo veo, pero en realidad ese deportista está pudiendo moverse porque hay un montón de procesos que está llevando a cabo. Para hacer esa habilidad hay un montón de procesos que el deportista hace que yo no veo. Ese conjunto de procesos que el deportista hace y que yo no veo se llaman motricidad. Y ese que son los responsables, ese conjunto de procesos y funciones, son los responsables de que ese deportista se mueva. Acuérdense que nosotros en las primeras clases de esta materia dijimos, no es lo mismo hablar de motricidad que hablar de movimiento. Movimiento es lo que se ve y la motricidad es el conjunto de procesos y funciones que hacen posible, que son las que lleva a cabo mi sistema nervioso, fundamentalmente se organizan en el cerebro y que son las responsables de que esto que se ve sea posible, que es correr, que es saltar, que es patear una pelota. Entonces, ¿en qué consiste la motricidad? ¿Cuáles son ese conjunto de procesos y funciones que hacen posible que alguien se mueva? ¿Qué leyeron? Esto ustedes ya lo tienen que haber leído. Lo que estamos haciendo ahora es analizándolo juntos. ¿Cuáles son ese conjunto de procesos y funciones? Justamente el procesamiento de la Son información. las capacidades y las habilidades motrices. Bien, las capacidades y las habilidades motrices son el componente. Es lo que vos traes y aprendés. Pero sobre eso que vos traes y sobre eso que vos aprendés, para que eso que traes se pueda convertir en eso que vos aprendés y se retroalimenten, tu cerebro tiene que ir haciendo un conjunto de procesos y funciones para que eso se ponga en movimiento, o sea, dé el resultado del movimiento, se ponga en acción. ¿Cuáles son esos procesos que hace tu cerebro y el de todos? Tu cerebro primero y el sistema nervioso en su conjunto. ¿Cuáles son esos procesos? Profe. El proceso de la información. Sí, el proceso Exacto. ¿Cómo lo sí. procesa nuestro cerebro? Bien, nuestro ¿Se refiere cerebro... a la mielinización? No, la mielinización es el factor que incide, no el proceso que hacemos, ¿sí? La mielinización es el factor que va actuando, o el proceso que va afectando o que va realizando nuestra genética sobre nuestro sistema nervioso para que nuestro sistema nervioso madure. Cuando yo más hablo, biológico. tal cual, cuando yo hablo de procesamiento de la información, les estoy planteando qué es lo que hace nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso para que nosotros nos movamos. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Ustedes dicen procesa información. Perfecto. Nuestro cerebro procesa información. Pero cuando decimos procesa información, ¿qué conjunto de cuestiones hace? Este sería el primer gráfico de presentación que tiene que ver con que para que alguien se mueva tiene que haber recibido un estímulo. Por ejemplo, recién yo estaba dando clase, me tocan el timbre. Input, ¿sí? ¿Cuál es el input? El estímulo externo. Timbre. Para que yo pueda empezar a procesar información, lo primero que tiene que haber es un estímulo. El estímulo es la primera llegada de la información. Y yo frente a ese Y yo frente a ese estímulo puedo hacer muchas cosas. Una de las cosas que puedo hacer es darle atención. Yo no veía, me sonaba el timbre, no estaba viendo qué estaba pasando, no sé si es una carta, no sé si es una notificación, no sé si es algo importante. Como no veo, tengo que ir justamente, a partir de ese estímulo, lo que tengo que hacer es recibir esa información. Una vez que llega la información, con esa información yo hago un montón de procesos, que ahora vamos a ver cuáles son esos procesos que yo hago. Y una vez que hice todos esos procesos, yo a ese proceso le doy una salida. Recibí la información, la proceso y hago salir la información con algún resultado de lo que yo vaya a hacer. Ese resultado es una conducta de mi parte. Nosotros en esta materia, esa conducta la vamos a llamar habilidad motriz. Y con
después de que hicimos esa habilidad, yo lo que hago no es que dejo que la información se pierda, yo analizo qué fue lo que pasó. Y a ese proceso lo voy a llamar feedback o retroalimentación. Este es el esquema general de análisis de los sistemas y de cómo los sistemas procesan la información. Este esquema lo podríamos usar para cualquier análisis de una situación sistémica. Nosotros en esta materia, ese conjunto de procesos se los puede analizar de múltiples maneras. Yo no me voy a poner a analizar detenidamente ahora todo esto. Yo les voy a pedir a ustedes que por favor lo analicen. Fíjense cómo los órganos de los sentidos reciben, cómo se da la percepción, cómo actúa la memoria. Bien, ustedes lo analizan, eso lo tienen muy claramente detallado en el texto, y cómo hay 4 tipos de retroalimentación. Pero como este esquema es muy complejo, nosotros vamos a analizar este otro esquema, bueno, por supuesto, cómo actúan las vías de la sensibilidad. Todo está claramente explicado, yo les pido que lo lean, y si tienen alguna duda, lo traigan, lo planteen. A mí lo que me interesa es llegar a este, que es el esquema que nosotros vamos a utilizar a lo largo de toda la materia de desarrollo motor, y que es justamente este esquema el que me permite darle respuesta a Giovanna y me permite explicar por qué nosotros clasificamos las habilidades a partir de los deportes psicomotores y los deportes sociomotores como habilidades abiertas y cerradas. Cuando nosotros nos movemos, lo único que vemos es la punta del iceberg. La punta del iceberg es esto. Todos saben lo que es un iceberg, ¿no? Sí. Un iceberg es una gran masa de hielo de la cual vemos solamente una parte y hay un montón de esa masa que está por debajo de la línea de la flotación, ¿sí? Sumergida. Bueno, nuestro procesamiento de la información, háganlo al revés. Pongan el iceberg, ¿sí? Pongan esa masa para arriba, que es ese conjunto de procesos y esas acciones que hace nuestro cerebro, y el movimiento sería apenitas lo que se llega a ver. Nosotros, ojalá yo pudiese en este momento tapar la diapositiva, sigan el cursor, fíjense que lo que nosotros vemos es esto. Nosotros vemos el movimiento que es la habilidad motriz que estamos ejecutando. El movimiento es la gimnasta que estaba haciendo el flip-flap sobre la viga de equilibrio, la saltadora que estaba haciendo el caminado sobre la arena, y el nadador que estaba haciendo mariposa. O Federer que estaba haciendo no sé si un slide o qué. Ese es el movimiento. Ahora, ¿qué hizo la nadadora, el nadador, el jugador de handball, el luchador de MMA, para que nosotros veamos ese movimiento? Ese deportista hizo todo esto que nosotros no vemos. Lo que hizo ese deportista, primero tuvo que haber un estímulo. El estímulo, que es esa información, en el caso de Federer, le llega la pelotita. En el caso del jugador de handball, está en el partido, con la pelota en la mano y con el arquero enfrente. En el caso de la gimnasta, está la viga de equilibrio, ¿sí? El entorno, la viga no se la mueven. Entonces, siempre hay una serie de informaciones que yo recibo. Lo primero que yo tengo que hacer con esa información, además de recibirla, es organizarla e interpretarla. Ese primer momento del procesamiento de la información es el proceso de la percepción. El proceso de la percepción es un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento, porque la percepción es el proceso biopsicológico, químico, hay un montón de cuestiones que se dan en nuestro cerebro, que me permite, ¿y por qué digo cognitivo? Porque me permite conocer lo que está pasando. ¿De qué se trata ese estímulo que estoy recibiendo? ¿Es el timbre el que suena? ¿Es la puerta del vecino que se está golpeando? ¿Es una bocina de un auto que estacionó enfrente? La percepción lo que me permite es darme cuenta de lo que está pasando, de cuál es esa información que me está llegando. Decodificar la información. Una vez que yo decodifiqué la información, tengo que analizar, evaluar la situación en la que estoy, porque ese análisis y esa evaluación
me va a permitir a mí decidir qué voy a hacer. ¿Mm? Entonces, ese segundo momento de análisis, evaluación y elección de la respuesta que voy a dar se llama toma de decisiones o proceso de decisión. ¿Sí? Fíjense que el procesamiento de la información incluye una serie de subprocesos, ¿no? Primero percibo, después decido. ¿Qué hago en la decisión? En la decisión es el momento donde yo tengo que elegir qué respuesta voy a dar a ese estímulo. Yo, como no sabía qué estaba pasando, ¿qué hice? Apagué la cámara, pausé la grabación y dije, voy a ver qué pasa con ese estímulo que es el timbre. ¿Mm? Si en una de esas hubiese visto quién era, abría la ventana, veía y ya tomaba la decisión. Bien, ¿qué hace Federer? Le llega la pelota, ¿qué hace Federer? Federer tiene que mirar qué pasa con el contrincante, dónde está parado, qué tipo de golpe le hizo, se acuerda de todos los videos que vio sobre ese tenista. ¿Qué hace el nadador? El nadador trata de, la decisión que toma, de ejecutar su movimiento lo más rápido posible, trata de, como está muy cansado, decir, bueno, prefiero dosificar mi esfuerzo y tratar de llegar para ver si puedo mejorar. No voy a ganar, pero por lo menos quiero mejorar mi tiempo. Bien, lo que está haciendo ese deportista es tomando una decisión, eligiendo entre las múltiples alternativas que tiene, cuál es la que él considera que es la mejor para resolver esa situación. Entonces, ahí tenemos el momento o el proceso de toma de decisión, que es lo que se llama también el momento táctico, ¿no? Acá lo más importante es la capacidad que tengo yo de resolver problemas motrices. Por eso decimos que en este caso los deportistas lo que usan son sus capacidades lógico-motrices. Y por último, lo que hace mi cerebro a partir de las capacidades coordinativas es programar la respuesta. Ya eligió la respuesta, ¿qué va a hacer Federer? Va a ser un globo o un slide. ¿Qué va a hacer el jugador de handball? Va a ser un lanzamiento a los pies, porque ya lo vio que el jugador de handball saltó. El arquero saltó hacia arriba, entonces tiene más indefenso los pies. Bien, le va a hacer un lanzamiento a los pies. Entonces, en ese momento lo que hace el cerebro es programar y mandar la orden y controlar de qué manera se está ejecutando ese movimiento. A ese último momento se lo llama ejecución. ¿Qué se ve de afuera? De afuera acá habría que agregar un cosito más. Acá lo que se ve es un movimiento, una habilidad. Pero ahí no termina el procesamiento, porque el deportista que hizo esa habilidad, que hizo el tiro suspendido, que nadó mariposa, que hizo el flip-flap atrás sobre la vía de equilibrio, tiene que retroalimentarse, es decir, tiene que recuperar lo que pasó con ese proceso. Y entonces, ¿cómo lo recupera? O sea, recupera de todas las informaciones que puede recuperar, nosotros nos vamos a quedar con dos. Una que es, ¿qué resultado tuvo esa acción que hizo? ¿Logró lo que él se proponía? Por ejemplo, en el caso de Federer, con el globo, ¿logró que el tenista contrario no llegue a la pelota? En el caso del jugador de handball, ¿logró que hacer un tanto? En el caso del luchador, ¿logró a partir de la patada o del golpe que le dio anotar un punto? En el caso de la gimnasta, ¿logró la puntuación que se esperaba? Ese es el resultado. Pero también el deportista toma conciencia de la forma en la que ejecutó. Porque a veces uno logra el resultado, pero la forma de ejecución no fue la correcta. Entonces, para el deportista es muy importante el resultado, pero también es importante saber cómo ejecutó. Si la forma en la cual lo está ejecutando es la adecuada, la correcta para preservarse, por ejemplo, para no lesionarse, porque en ese momento quizás con esa mala técnica el resultado fue bueno, pero él sabe que otra vez con esa mala técnica no va a poder hacer lograr ese resultado que él se proponía. Y entonces con esa información la guarda para próximas ejecuciones. Entonces acá, respondiéndole a Giovanna o Joana,
Giovanna. Giovanna, repetime tu pregunta. Sí, en los deportes de tipo psicomotor se usa más técnica que el otro tipo de deporte. Muy bien. Entonces, Giovanna, la respuesta, por eso para mí era muy importante mostrarles este cuadro. Si yo ahora pusiese superpusiese la diapositiva que vimos sobre la clasificación de las habilidades motrices específicas sobre este cuadro, yo superpongo, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo analizo ahora las habilidades psicomotoras y de los deportes psicomotores y las habilidades de los deportes sociomotores con este cuadro? Yo les pregunto a ustedes, pensemos juntos, ¿qué les parece un jugador de tenis? ¿Sí? ¿Tiene mucho compromiso de la percepción? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, sí. Hay que estar con la pelota tan chica, controlándola, tenés que tener, tener bien la visión, seguir la pelota y que tu raqueta dé justo, o sea, graduar, medir el enfoque de la pelota dentro de la raqueta. Es más, Melina, vos sabés que está comprobado, yo estudié durante hay muchos estudios de cómo va complejizándose la percepción. Está comprobado que la percepción es más compleja cuanto más pequeño es el objeto que me implica la percepción, cuanto más veloz, cuanto mayor velocidad viene y cuando yo tengo que impactar sobre ese objeto con otro objeto. Es decir, si lo analizásemos desde una perspectiva perceptiva, es mucho más difícil hacer una coordinación y lograr un resultado con una pelota de tenis que con una pelota de fútbol. Y si yo analizo la dificultad de coordinar un movimiento con una pelota de fútbol o con una pelota de básquetbol, está comprobado que es más difícil coordinar una acción con una pelota de fútbol, porque cuando yo tengo que coordinar una acción con una pelota de fútbol, me tengo que mantener parado sobre un solo pie, porque sobre un pie me mantengo y sobre el otro tengo que ejecutar la acción con el otro pie ejecuto la acción sobre la pelota. En cambio, cuando yo estoy ejecutando una acción, una técnica con la pelota de básquetbol, yo estoy parado sobre mis dos piernas. Es decir, que tengo menos compromiso del equilibrio. Entonces, está comprobado que la percepción puede tener distintos grados de dificultad de acuerdo a no solamente el entorno, sino de acuerdo a toda la información que vos vas recibiendo respecto del tamaño del objeto, con qué le tenés que pegar, con cuántos jugadores tenés del otro lado, a la velocidad que viene ese objeto. Bien, o sea, la percepción se va complejizando de acuerdo a esas situaciones. Entonces, eso respecto del jugador. Y, por ejemplo, si yo pienso en la gimnasta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién tendrá más compromiso de la percepción? ¿Federer o la gimnasta? Federer. Bien. Vamos a la toma de decisiones. Pensemos, ¿cuántas decisiones o primero, cuántas cuestiones tiene que analizar Federer y cuántas decisiones tiene para tomar? ¿Y cuántas cuestiones tiene que analizar el nadador y cuántas decisiones tiene para tomar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para quién será más compleja la situación? ¿Para Federer o para el nadador? Para Federer. Para Federer. Para Federer. Porque además, fíjense que allí, tanto en la percepción como en la decisión, Federer todo el tiempo tiene que estar mirando y va a estar determinado por quién. Por tu rival. Por el contrario, porque justamente Federer está en un deporte de interacción motriz. Entonces, a Federer, cuando le está viniendo la pelota en vuelo, Federer tiene que decidir no solamente analizar a qué velocidad está viniendo esa pelota, sino que tiene que decidir, hasta después de que ya la percibió, tiene que decidir qué tipo de golpe va a hacer, a qué dirección se la va a mandar,
con qué intensidad se la va a mandar, es decir, tiene primero un montón de alternativas para elegir, para ver cuál es la mejor para resolver esa situación, que es que el otro no la alcance, e Muy inclusive, poco tiempo, además. es más, justamente ahí está gran parte de la dificultad de la toma de decisiones. ¿Cuánto tiempo tengo yo? Porque además, por ejemplo, Federer, a diferencia de un jugador de handball o a diferencia de un jugador de básquetbol, no puede parar la pelota con la mano y decir, bueno, a ver, estoy acá y ¿qué hago? ¿La paso, la tiro? No. Federer lo único que tiene con esa pelota es un instante de contacto. Entonces, fíjense cómo inclusive dentro de deportes sociomotores el nivel de complejidad en la toma de decisiones es más complejo de acuerdo al tiempo que yo tengo de dominio sobre el objeto, de contacto con el objeto. Entonces, ¿para quién es más compleja la toma de decisiones? ¿En los deportes psicomotores o en los deportes sociomotores? Sociomotores. En los deportes sociomotores. Vamos a la ejecución, que es la pregunta de Giovanna. La pregunta es, ¿dónde es más compleja la ejecución? En los deportes psicomotores, por ejemplo, para un jugador de fútbol, ¿alguien evalúa al jugador de fútbol si en el momento de patearle una pelota, en lugar de poner la pierna así, o del pie, si le pegó con el... A ver, si un jugador llega a hacer un gol y en lugar de pegarle con el borde interno del pie, le pega con el borde externo, le pega de chilena, le pega con la cabeza o le pega con alguna parte que no sea la mano, para que no sea la mano de Dios, que fue la única mano que nos benefició en algún momento, ¿sí? Salvo que sea una situación que esté penada por el reglamento, el jugador de fútbol le puede pegar y hacer un gol con cualquier parte del cuerpo. Siempre que esté permitida reglamentariamente. ¿Y alguien evalúa su ejecución? ¿Le pone un puntaje por su ejecución? Sí, el referee. No, no hay puntaje. Eso determina... En un partido. Eso determina que, o sea... No, sobre la técnica no. Sobre la técnica no, tal no, cual, acá no. escuchemos a las que saben, ¿sí? Yanela juega al fútbol, ¿no es cierto, Yanela? No, nada que ver. Ay, no, Pero Yanela, supongo que no ¿quiénes son? evalúan esas Yo cosas. sé que tengo que buscar la lista de quiénes son las que juegan al fútbol. Bueno, para las jugadoras de fútbol, que sé que aquí hay varias, para las jugadoras de fútbol, en el fútbol, ¿el resultado se mide en términos de la ejecución de la técnica? No, profe, no se mide así. No se mide, o sea, la ejecución es un medio Tal para. cual, no se mide así. La ejecución es un medio para, lo mismo que en un tenista. Nadie le dice al tenista, ay, qué mal pegó el slide. Le puede haber pegado con el marco, pero si el slide pasó del otro lado y el otro no la pudo alcanzar, eso es tanto, ¿sí? Por supuesto que cuanto mejor ejecute, mayor precisión va a tener y mayor dominio mayor dominio de la técnica puede garantizar mejor los resultados. Pero en un deporte sociomotor no se evalúa la calidad de la técnica. En cambio, en una gimnasta, ¿qué se le evalúa a la gimnasta? La ejecución. A la gimnasta se le pone puntaje por la ejecución. ¿Qué se le evalúa al patinador? La ejecución Cómo también. ejecuta sus La ejecución. saltos. Sí. ¿Qué nadador gana? El más El que rápido. lleva El más técnica. rápido, el más rápido, ¿sí? Es decir, que un nadador gana si hace la ejecución más rápido que otros. ¿Qué corredor gana? El más rápido. Bien, es decir, el que hace, no importa, en ese caso, en el caso de los corredores, por supuesto que cuanto mejor técnica tienen, si uno mira a Usain Bolt, ¿sí? O si uno mira a un garrochista, el garrochista que mejor hace la técnica de salto con garrocha, en general suele ser el que gana. Entonces, ahí está la respuesta a lo que planteó Giovanna, ¿sí? Fíjense cómo en los deportes psicomotores, lo más importante, o sea, un deportista psicomotor, ¿tiene que percibir? Sí. ¿Tiene que decidir? Sí. Pero lo más importante
porque en realidad lo está haciendo en un entorno estable y sin interacción motriz, lo más importante para una saltadora es cómo ejecuta. Porque la forma en la cual ejecute la técnica, la intensidad, la fuerza, la velocidad con la que ejecute esa técnica es la que le va a permitir hacer el mejor salto. El salto más largo, que es el que le va a permitir ganar. Para el nadador, hacer la técnica de la manera más rápida es lo que le va a permitir ganar. Y para la gimnasta, hacer la técnica con la mejor precisión en la coordinación y lograr el mejor puntaje es lo que le va a permitir ganar. Entonces, en los deportes psicomotores, como preguntó Giovanna, lo más importante es la ejecución. En cambio, en los deportes sociomotores, ¿qué es lo más importante? La acción. Piensen bien, ¿qué es lo más importante? Estoy en una situación de interacción motriz. Tengo la percepción y la decisión, la decisión. toma de decisiones. Sí, señor. Lo más importante, Giovanna, en un deporte sociomotor es la toma de decisiones. Lo que no quiere decir que un deportista sociomotor, justamente de allí la complejidad de las habilidades sociomotrices, no tenga que percibir y no tenga que hacer una correcta ejecución. Pero lo que define, lo que hace a Messi, no es el poderío físico de Messi. Lo que hace de Messi un jugador excepcional es cómo él nos sorprende con las... Melina, no te escuché, ¿cómo? Se antepone a la ejecución del oponente, se antepone a que el otro patee la pelota, ya le lee los movimientos. Tal cual. Lo que tiene Messi sobre todo es mucha anticipación, no solamente perceptiva, sino mucha capacidad de planificación y de anticipación táctica de lo que va a ser la jugada. Siempre está, a mí me encantó un reportaje que un día le hicieron a Guardiola, no sé si ustedes lo vieron, que Guardiola dice, la gente lo critica a Messi porque Messi está en la cancha y no corre. Dice, y uno lo que tiene que mirar de Messi no son las piernas, lo que uno tiene que mirar de Messi justamente es la mirada, ¿no? Como Messi, en esa mirada, que está mirando para todos lados, está procesando la información e imaginándose, anticipando y planificando cuál es la jugada que va a ser esa jugada que nos va a sorprender a todos, que va a ser esa genial, a nosotros que lo estamos mirando y ni que hablar de los jugadores que están sobre todo los oponentes, ¿no? Entonces, sí, termino con la idea y te doy la palabra, ¿eh? Justamente los deportes sociomotores, si bien en todos los deportes siempre hay un compromiso de todos los momentos del procesamiento de la información. Pero en los deportes psicomotores el acento, es decir, la mayor dificultad está en la toma de decisiones y en los deportes sociomotores el mayor acento, dificultad está en la ejecución. Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo. Sí. No, más que preguntar Mauro. era como aclarar un concepto. Entonces se podría decir que si hay un entorno cambiante, lo que predomina es como la toma de decisiones, por así decirlo. Tal cual. Si hay un entorno, más que un entorno cambiante, yo tomaría como concepto el de la interacción motriz, ¿sí? Siempre el eje para poder diferenciar en deportes psicosociomotores es la existencia de interacción motriz. Siempre que haya interacción motriz, ¿sí? Importante, mucha interacción motriz, el momento del procesamiento de la información más comprometido es la toma de decisiones. Cuando no hay tanto compromiso, o sea, cuando no hay interacción motriz, en general el momento de procesamiento de la información más comprometido es la ejecución. Porque quiere decir que se te está evaluando en función de lo que vos ejecutás, ya sea porque lo haces con mejor técnica o ya sea porque lo estás haciendo con mayor intensidad, distancia o velocidad que el otro. Entonces, ese sería el parámetro. Cuando hay interacción motriz, la mayor complejidad es la decisión. Cuando no hay interacción motriz, la mayor complejidad suele estar en la ejecución. Y yo lo que les quería mostrar, hay un cuadrito que voy a ver
si no lo encuentro ahora, lo voy a buscar para la próxima clase. Creo que está, insisto, en la en el aula, si no lo busco. Hay un cuadrito donde muestra claramente cómo de los 3 momentos de procesamiento de la información, percepción, decisión y ejecución, van cambiando, está mostrado cómo dimensionado de manera distinta en el gráfico, acorde con se trate de un deporte psicomotor o se trate de un deporte sociomotor. No sé, Giovanna, si respondí a tu pregunta y no sé si queda alguna duda de esto. Esto es muy importante entenderlo, ¿eh? Estos conceptos que estuvimos viendo, capacidad, habilidad y clasificación de las habilidades, clasificación de las capacidades y procesamiento de la información, son conceptos centrales para entender todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Entonces, yo les pido que por favor lean el texto, miren las diapositivas, vuelvan a ver el video o inviten a los compañeros que no están en esta clase sincrónica hoy a que miren el video, porque tienen que empezar a cambiar sus preconceptos. Ustedes vienen con esta idea de los deportes abiertos y cerrados, individuales y de conjunto, y yo les acabo de compartir con ustedes una forma distinta de mirar. Hablar de deportes individuales y de conjuntos es una forma simplificada de seguir viendo los deportes desde el movimiento. ¿Sí? Yo veo que hay muchos o hay uno. Eso es mirar lo que está pasando en el movimiento y no entender la dificultad de la situación del procesamiento de la información que se está dando en ese deportista. Entonces, la complejidad del deporte no está dada por si son unos o muchos, sino si ese deporte tiene interacción o no. Y si el deporte tiene interacción, la mayor dificultad está en la decisión, y si el deporte no tiene interacción, la mayor dificultad está en la ejecución. Son las ¿Puedo 9. hacerle una pregunta acerca de esto? Sí, por supuesto. Entonces, cuando se habla de que tiene interacciones, cuando junta más habilidades motrices, cuando requiere muchas más habilidades motrices o todas tus habilidades motrices. Voy a tratar de hacer una traducción de tu pregunta, Mauro, si me permitís. ¿Sí? Sí. Yo voy a ir, no voy a cambiar la diapositiva, sino voy a hacer lío. Acuérdense de, imagínenselo a Federer, ¿sí? O imagínense a Ginóbili. Vamos a tomar Federer, que compite solo, y Ginóbili, que compite como parte de un equipo. Los dos están participando de deportes sociomotores. El tenis es un deporte sociomotor y el básquetbol es un deporte sociomotor. Cuando Federer está de este lado de la red y lo tiene del otro lado de la red a Nadal, y Nadal hace un golpe, Federer tiene, pensemos lo que es un electricista, no es un jugador de tenis, es un electricista. Entonces, como electricista, en su mano o en su caja de herramientas, Federer tiene un buscapolo, un cortacable, un cúter, un destornillador o una perforadora. Entonces, va a estar complicado. Federer dice, bueno, a ver, bien, tengo este problema, a ver cómo lo resuelvo. Bueno, ahora agarro el destornillador, ahora agarro el pelacable, ahora agarro la perforadora. En el caso de Federer, viene la pelota. Ahora yo puedo hacer un smash, un slide, un revés, un globo, y otras técnicas, un drive, smash, revés, globo, y la puedo tirar. Corta la red, larga a la izquierda, larga a la derecha. Bien. Puedo buscar, la puedo lanzar con poca velocidad, con mucha velocidad. Fíjense todo lo que tiene, o sea, todas las herramientas, esas que acabo de nombrar, son en un caso las herramientas del electricista, en otro caso las herramientas del Federer. En el caso de Ginóbili tiene la pelota en la mano, ¿sí? ¿Qué hace? Un pase de pecho, un pase de faja,
un tiro de media distancia, arremete y hace un ataque y se mete debajo de la red y hace del cesto y hace una volcada, se la pasa al que la tiene a la izquierda, se la pasa al que la tiene a la derecha, hace un pase entre la... A ver, tiene un montón de técnicas para pasar y un montón de lugares o jugadores o alternativas para decidir. Entonces, justamente por eso es tan compleja la toma de decisiones de los deportes sociomotores, ya sea que se juegan con otros formando parte del mismo equipo o que los juego yo en solitario. En cambio, en el caso de la saltadora en largo, se los digo porque fui saltadora en largo, un saltador en largo no toma ninguna decisión. La única decisión que toma el saltador en largo cuando llega a la corredera a la que va a saltar, se pone sus zapatos, mide la distancia desde la tabla de pique hasta el lugar que tiene marcado para su carrera, pone la primer marca, si uno tiene una carrera muy irregular, pone otras marcas para ir viendo si va llegando con el pie que tiene que llegar a esas marcas, y cuando llega el momento que le dicen saltar, lo único que tiene que hacer es tratar de que todo le salga como lo repitió 18 millones de veces mientras que estaba entrenando. Entonces, la única decisión de un deportista psicomotor es hacer lo que viene ejecutando en cada entrenamiento de la mejor manera posible. Si en ese momento un saltador en largo se distrae o se le ocurre acortar o alargar un paso, lo más probable es que llegue a la tabla y haga nulo, y lo más probable es que toda esa cuestión que modificó durante la marcha haga que el salto, como se desconcentró, le salga mal. Entonces, un deportista psicomotor, en general, no toma decisiones, salvo la de iniciar su programa motor, no toma decisiones mientras que esté ejecutando su técnica, su forma de competir. Entonces, fundamentalmente, por eso nosotros decimos que los deportes sociomotores son deportes donde el mayor compromiso está en la toma de decisiones, ¿no? Así que no sé si respondí a tu pregunta. Sí, me quedó clarísimo. Bien, son las 9:56. Vamos a hacer un recreo, nos vamos a volver a encontrar a las 10:15. Yo en este momento voy a dejar de compartir. Dejo de grabar.